sigue de una vez Laura y María Fernanda para presentarlas a la segunda tertulia Ejercer la Economía que hacemos este semestre. Para los que están acá por primera vez, las tertulias de Ejercer la Economía son un espacio que ya hace rato se inventó en la facultad. Digamos, después de reconocer que claramente la mayoría de nuestros estudiantes a lo largo de todo el pregrado, pues están expuestos a un tipo específico de economistas, que son los profesores de la Facultad de Economía. Y por importantes que sean nuestros profesores, por mucho que los queramos y su actividad de investigación, etcétera, etcétera, pues claramente la economía tiene muchísimas más formas de ejercicio, eh, digamos, que la actividad de los profesores que son investigadores. Entonces, la idea de estos espacios es traer egresados destacados, sobre todo nos interesa mucho que sean egresados de la facultad para que ustedes vean cómo cuáles son las posibilidades reales de ejercer la profesión para nuestros egresados con la formación que reciben acá. Por supuesto, el pensum se transforma continuamente, el plan de estudios que le habría tocado a Laura no es el mismo plan de estudios que tenemos hoy en día, pero es muy importante, digamos, tener el espacio, la posibilidad de que los estudiantes estén expuestos y tengan la capacidad de interactuar con personas que ejercen la economía por fuera de la academia, que hay un montón de cosas para hacer, por supuesto, por fuera de la academia. Entonces, pues nada, dicho eso, nuestra invitada de esta ocasión es Laura Clavijo, que actualmente es jefe de investigaciones económicas de Bancolombia. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa importante, digamos, para que ustedes tengan en mente en esta tertulia. Es como muchos bancos, bancas de inversión, pero sobre todo bancos, ustedes encuentran unidades de investigaciones económicas, porque eso es importante para los bancos, porque tienen economistas trabajando ahí, cosas por el estilo. Y Laura tiene una experiencia súper grande, digamos, en el sector financiero, tanto público como privado. Fue gerente de innovación, transformación digital y asuntos públicos de Bancolombia, también directora de innovación en la Superintendencia Financiera de Colombia, consultora de servicios financieros en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, en ANIF, y subdirectora de metodologías de riesgo en la Superintendencia Financiera. Entonces ven que es una carrera tanto pública como privada, sobre todo en el sector financiero. Entonces, pues nada, aprovechen, obviamente, sabemos que una buena parte de nuestros egresados actualmente sale a trabajar en el sector financiero. Entonces, por eso creíamos que era un sector atractivo y explorar la carrera, digamos, de una egresada tan destacada como Laura, y por eso el Consejo Estudiantil quiso invitarla en esta ocasión. Y agradezco mucho a los dos moderadores que tenemos para hoy, María Fernanda, porque esta vez vamos a tener no los dos moderadores al mismo tiempo, sino un pedazo María Fernanda y otro pedazo Sebastián. María Fernanda Flores es estudiante de quinto semestre del pregrado y hace opción en dirección de la producción industrial. Eso es de industrial, ¿cierto? Me imagino. Sí, el nombre es muy obvio. Entonces, eso sobre María Fernanda. Y Sebastián Guevara es candidato a grado en economía, entonces me imagino que nos vemos el jueves en el desayuno. Excelente. Y actual asistente de Executive Education en la Facultad de Administración. Entonces nos gusta traer siempre a alguien que está como por la mitad de la carrera o principios de la carrera y otra persona que ya está hacia el final de la carrera. Obviamente la idea es que haya un espacio para que ustedes pregunten. La razón por la que nos gusta mostrar es que las preguntas en las distintas etapas de la carrera son diferentes. Uno chiquito está como más perdido, grande ya está angustiado porque no va a conseguir trabajo en ninguna parte, voy a quedar desempleado para toda la vida. Obviamente es una exageración, pero a todos nos pasa. Cuando uno ya se está acercando al grado y dice, ya me fregué. Y no deja de pasar. Exacto, y no deja de pasar, tal cual. Entonces, para que entiendan también que eso es de la vida en general, y bajarle un poquito a esa ansiedad, digamos, de últimos semestres. Y nada, pues muchísimas gracias, sobre todo a Laura por acompañarnos y pues nada, les dejo la palabra. Muchas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. De verdad estamos muy agradecidos porque nos puedas como acompañar en este evento. Entonces, para comenzar, nos gustaría que nos contaras un poco más sobre a qué te dedicas y pues hace cuánto tiempo te dedicas a esto. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Un placer estar acá compartiendo con ustedes. Ojalá pudiéramos hacerlo bien dinámico y conversado. Como ya hablaron de mi hoja de vida, pero ante todo soy mamá de 2 hijos, Martina de 10, Paolo de 7.
En segunda instancia, soy triatleta y maratonista, apasionada por el deporte, tratando de sacarle tiempo donde no lo hay. Y en tercer lugar, soy economista de esta facultad, y siempre en ese orden. Entonces, creo que uno de los mensajes que quiero compartir con ustedes es que el balance profesional, vida laboral es muy importante, es un reto, pero se logra, y quiero compartir también un poquito sobre los retos que ha sido pues llegar a donde estoy, acompañado pues de la familia, pero siempre pensando que tal vez cuando arranqué en la universidad no tenía tan claro que eso era factible, digamos, encontrar ese balance en todos estos diferentes aspectos. Como ya lo mencionaron respecto a mi hoja de vida, pues soy economista con el PEG también de la universidad y una maestría en políticas públicas de Columbia. He sido como muy apasionada, mi carrera arrancó en el sector financiero, en Citibank. Curiosamente, hace 22 años arranqué como practicante en Citibank haciendo lo que hoy día hago en Bancolombia, 22 años después. Nunca me imaginé que iba a retornar a los temas pues, de investigaciones económicas, pero con un bagaje muy diferente y una visión muy diferente. Tecnología diferente. Yo recuerdo mirar en los periódicos, leer los periódicos físicos para tratar de ver qué iba a pasar en el día y decirle a la mesa de dinero cómo anticipar el día. Hoy día pues tenemos una serie de herramientas y un equipo pues mucho más grande para hacer ese trabajo, pero ahora pues como Chief Economist del Grupo Bancolombia pues y una carrera digamos en el sector financiero público y privado, pues ha sido como un reto volver de alguna manera a donde crecí, volver a la economía. Entonces, y es una economía aplicada, como lo mostraremos, lo mencionaban acá, cómo los bancos consumen, digamos, nuestros recursos, nuestros insumos, nuestros insights. Eso es perfectamente vigente y perfectamente pues necesario. Entonces, eso es donde estoy ahora, pero pues como también les comentaba, trabajé en el sector público, trabajé en multilaterales, en el BID, en la parte un poco más académica y de investigación, siempre relacionada al sector financiero, y ahora pues de regreso un poco al sector privado. Entonces creo que mi primer mensaje es, hay una diversidad de lugares a los que uno puede llegar y diferentes actividades a las que uno puede realizar. No solo pues desde la economía pues académica, que tal vez tiene un curso muy definido, ¿no? Me gradúo, hago la maestría, hago un doctorado, planeo de pronto publicar algo, entrar a una universidad, y lo cierto es que eso es pues un camino perfectamente válido, pero pues no es el único, y uno encuentra de alguna manera unas necesidades de las empresas desde otras disciplinas para también colaborar, que es una cosa muy importante. Una de las cosas más recientemente que estuve muy involucrada tiene que ver con regulación financiera. La cantidad de abogados con los que me ha tocado trabajar especialmente en los últimos años, jamás me lo hubiera imaginado cuando estaba sentado ahí como ustedes, que iba a poder de alguna manera acercarme a una disciplina, una carrera que de entrada yo decía, no, eso no es conmigo, y de alguna manera encontrar que uno tiene una voz y algo para aportar desde lo técnico, desde lo metodológico hacia otras disciplinas. Pues sí, y además, como muchas veces nosotros como estudiantes pensamos que solamente podemos tener un solo camino al escoger, pues en nuestra vida laboral. Y aquí usted nos está contando como esas diferentes opciones que tenemos desde el mercado. Podemos pasar de trabajar en investigación al mercado privado y demasiadas opciones que como economistas tenemos. Entonces, si nos podrías contar un poco sobre esos puntos claves en tu vida laboral que han marcado como esas decisiones que has tomado pues a lo largo de tu carrera. Bueno, esa pregunta es, hablaste de decisiones y yo no sé si yo decidí estudiar economía. No estoy tan segura, no fue una decisión consciente, deliberada. Vengo de un hogar de 5 economistas. Seguramente muchos de ustedes conocen a mi padre, Sergio Clavijo. Él es un hacedor de política pública, tecnócrata, profesor de esta universidad desde siempre. Seguramente algunos de ustedes lo conocen y lo han sufrido. Yo también lo tuve de profesor, así que de política monetaria.
Así que pues ese es un referente importante en no haber tomado la decisión necesariamente. Tengo una hermana que estudió en esta Universidad de Economía y tiene un doctorado en temas pues, de economía y de pobreza y educación, es la economista social de la familia. Tengo un hermano que hoy día trabaja en Goldman Sachs, es el banquero de inversión desalmado de la familia. No, mentira, va a ver esto y me la va a cobrar, pero está haciendo una carrera muy interesante. Hizo un MBA en Chicago, tomó otra carrera diferente. Pues yo, como les comentaba, soy de sector financiero, público, privado. Tengo una gran pasión por el servicio de las políticas públicas. Y mi mamá también es economista del cuidado. A veces, no sé si han oído ahorita de la importancia de la economía del cuidado, ¿no? En mi época eso no sonaba, pues mi mamá fue ama de casa y se dedicó, siendo economista, se dedicó a que todos pudiéramos, digamos, tener una vida pues muy familiar y de mucho apoyo, pero ella nunca ejerció. Y hoy día que hablamos de la economía del cuidado, la importancia, yo digo, uy, yo tuve ese referente. Lo que pasa es que de alguna manera yo tuve como una diatriba muy fuerte y era un papá muy trabajador, estudioso, el profesional, y mi mamá dedicada a nuestro hogar, y yo nunca pensé que eso iba a poder compaginar en el tiempo. Incluso cuando después de estudiar y trabajar muchos años, yo sabía que yo quería dedicarme a mis hijos cuando nacieran, y renuncié a mi trabajo en su momento en la superintendencia financiera y le dije al superintendente del momento, Gerardo Hernández, me voy a dedicar a mi hija, y me dijo, es la mejor decisión que puedes tomar porque los primeros años de vida de tus hijos nadie te los va a devolver y tu trabajo aquí siempre va a estar. Y pues yo no sabía si yo iba a volver, pero terminé regresando nuevamente después de haberle podido dedicar unos años a ellos. Sé que no es el modelo para todo el mundo, pero de alguna manera me quedó muy presente la importancia de la familia y de la economía del cuidado. Entonces, pues sí, soy economista. Muchos factores creo que al final de pronto no fue una decisión muy deliberada, sentí que eso era algo que iba a hacer, pero creo que nunca ha habido como una reflexión de esto no era lo que yo hubiera querido hacer, porque he logrado encontrar el camino, pues en mi caso en el sector financiero, en las políticas públicas, pero he tenido la oportunidad, y pensando un poquito en la charla de hoy, tengo un equipo increíble de 22 profesionales, muchos de ellos economistas, la gran mayoría economistas, y tenía la conversación con ellos en un almuerzo, ustedes que hubieran estudiado, y todos decían, no, yo hubiera estudiado arquitectura, yo hubiera estudiado ingeniería, yo siempre quise ser músico, yo siempre quise ser médico. Y decía, bueno, ¿y por qué no tomaron esa? Pero ninguno se arrepiente de haber estudiado economía, son muy felices y realizados en sus profesiones así. Tal vez hubieran en retrospectiva escogido algo diferente, y creo que eso hice mucho de esta profesión. Todos han encontrado una realización en las diferentes áreas. Les mencionaba los 5 economistas de mi familia. Cada uno es como si fueran mundos apartes. Y nuestras conversaciones van desde un marco conceptual similar, que yo creo que es muy valioso de esta profesión, y creo que eso es muy importante a la hora de sentarse ahí a ver, bueno, pero ¿y este cálculo uno integral? ¿Esto qué tiene que ver con la vida real? Yo sé que yo voy a salir y voy a hacer un flujo de caja y eso ya está programado, inventado. ¿Yo para qué estoy viendo esto? Y creo que en retrospectiva y hablando con mis colegas, reconocen que el marco conceptual que trae la economía teórica sirve para enfrentar los problemas del mundo real, cualquiera que sean, sociales, políticos, económicos, financieros. Y eso es algo que creo que hoy día realmente uno utiliza en el día a día, es abarcar un problema y dice, esto es un problema de demanda, esto es un problema de oferta, miramos desde la macro, miramos desde la micro. ¿Dónde están los incentivos? ¿Cómo se alinean los incentivos? Hay problemas de reglas de juego. Y es finalmente, creo yo, un marco conceptual para enfrentar problemas de la vida real. ¿Qué quiere uno hacer con eso? Pues, ¿qué problemas quieren solucionar ustedes? Problemas de sostenibilidad, problemas de cuidado del hogar, problemas sociales, pues hay muchos, pero el framework, el marco conceptual es de alguna manera algo que yo rescato mucho de haber estudiado economía, si no lo hubiera decidido deliberadamente. Sí, esa es una pregunta muy frecuente que nosotros como estudiantes solemos tener sobre, nos sentamos en estas clases como introducción a la microeconomía o las historias que como introducción, historia de la economía general, y constantemente nos preguntamos, esta teoría que estamos aprendiendo en clase,
en qué momento la vamos a dar para aplicar o encontrar en cuando salgamos a la vida laboral el día de mañana. Pues yo creo que es muy valioso que la universidad tenga estos espacios. Les decía ahorita que pues no sabía que existía este tipo de tertulias. En mi época claramente no existieron, y uno poder tener una serie de referentes en diferentes lugares, sector privado, público, para uno decir, oiga, allá eventualmente podría migrar a hacer algo allá, porque descubrí a lo largo de mi carrera que mi interés es la sostenibilidad, por ejemplo, los temas ambientales, los temas sociales. Pues allá hay economistas desarrollando, aplicando metodologías y unas necesidades muy importantes, digamos, de solucionar problemas. Entonces, pues en ese sentido es que yo creo que la economía da unas bases muy fuertes y realmente ocupa un abanico muy amplio de posibilidades. Recuerdo mi padre en particular decir, estoy en economía y después deciden qué quieren hacer. Y yo decía, pero es como una carrera un poquito como costosa desde el esfuerzo, cálculos diferenciales, matemáticas, historia, ¿no? Como para uno después decir qué quiere hacer con eso, pero pues yo creo que yo lo entendí muy bien, porque es un framework y después uno de alguna manera puede ir a aplicar eso, hacer una maestría en otro tema, hacer un MBA y ser un financiero sin haber, digamos, arrancado por esa vía. Entonces, esa flexibilidad yo la destaco mucho, porque en la especialización es donde uno realmente le empieza a sacar provecho y entender que todo empieza como a encajar. Yo recuerdo uno de mis primeros semestres viendo programación, algo que hoy día es perfectamente relevante, pero en mi época hace 22 años no lo era necesariamente, y era programación en C++ en el primer semestre. Yo decía, alguien que me explique esto, ¿qué tiene que ver con nada? Pues tomó varios semestres más adelante entender que esas herramientas era otra programación, era otro lenguaje, tocó entrar a aprender Stata, Ibius y otro lenguaje. Yo decía, pero ¿para qué nos hicieron ver C++ con una cantidad de ingenieros? Cuando eso que tenía que ver, pues eran unas herramientas importantes. Entonces, yo creo que en eso, tal vez en mi época, no sé hoy día en la universidad como sea, pero creo que estos espacios tratan de solucionar un poquito ese visión un poco más futurista de esto, cómo engranan en el futuro. Y pues la programación es perfectamente relevante, importante, no solo lo ve uno después en las econometrías, sino en el día, en la vida de hoy. El que no sabe programar, independientemente de la profesión que tenga, pues no está, digamos, realmente con las herramientas propias, pues de esta cuarta revolución industrial y demás. Entonces, yo creo que en la medida en que la universidad logre tener estos espacios, sepan que hay referentes, para bien o para mal, de pronto es un referente que uno le hace ver, oye, definitivamente ese no es el camino que yo quiero tomar, qué otras oportunidades hay, y poder, digamos, migrar. Pero no sientan que es un tiempo perdido de alguna manera en esos primeros semestres, donde tal vez encajar todas las piezas es un poco complicado. De pronto, mucho más adelante, uno empieza a decir, uy, ya entiendo, este se parece al modelo que nunca pensé tenía nada que ver con nada, y es un marco conceptual para enfrentar este problema hoy. Eso es cierto, o sea, es muy bueno escuchar eso de una persona que ya ha tenido un camino muy grande como en la vida laboral. Pues uno se sienta muchas veces en clase y no logra entender cuál es el punto de esto que uno está dando. Entonces, muchas gracias, y voy a brindarle el espacio a Sebastián, que también tiene un repertorio de preguntas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Laura, por estar acá. La siguiente pregunta, de hecho, la recomendó María Fernanda, que me aplica a mí muchísimo. Y es que en los últimos meses, pues, ya está buscando trabajo, buscando las ofertas laborales. Normalmente aparecen eso como ingenieros y afines, administrador de empresas y afines. Pero entonces tú, ya con tu experiencia, ¿cuál crees que sea el diferencial que tienen los economistas cuando se están ofreciendo al mercado laboral hoy en día? Vuelvo a lo que venía diciendo, yo creo que el diferencial es algo que nos dan los modelos económicos. Es la forma de abarcar un problema
independientemente de la disciplina o el tema o el sector. Entonces, por ejemplo, si uno va a pensar en los temas financieros, pues claro, de pronto uno está pensando en la viabilidad o la factibilidad financiera o un análisis de flujo de caja de una compañía o de un producto, y ese podría uno decir, bueno, eso que tiene necesariamente que ver con economía, pero es la forma de abarcar un problema de esos poco más amplio que nos da como unas herramientas más importantes. En ese sentido, creo que una cosa muy importante que espero coincidan conmigo que tenemos los economistas es como criterio. Es el criterio para poder abarcar un problema económico, un problema social, un problema político. Y yo creo que ese criterio va más allá del sentido común, pero realmente a veces no les parece que la economía a veces como que trata de poner en modelos teóricos y explicaciones lo que de alguna manera es sentido común, ¿no? Y a veces uno dice, ¿por qué hay tantas políticas públicas que van en contravía del sentido común o tienen efectos contradictorios y la economía trata, digamos, de resolverlo? Hay muchas políticas públicas que en papel suenan muy bien, subsidios, financiamiento, intervención de precios. Eso uno dice, oiga, eso suena, pero ¿por qué no habíamos pensado en eso antes? Y cuando nos remontamos, y es posible que uno en la vida profesional se encuentre con otras profesiones donde en efecto van y te dicen con toda la certeza del mundo, porque es que debemos intervenir tarifas o precios o ofrecer subsidios. Y de pronto ahí el economista sale con un modelo teórico detrás a explicar, si bien eso en papel suena bien, déjame explicarte cómo eso altera los incentivos, cómo desplaza la oferta de esta manera, cómo, por ejemplo, no sé, la tasa de usura, que suena algo como súper loable, tenerlo en un país con tantos problemas como el nuestro, cuando uno lo va a ver, uno tiene en la cabeza un modelo teórico de oferta-demanda donde dice, el resultado va a hacerle más daño a la persona a la que le está aplicando una tasa de usura porque termina contrayendo el crédito que se le ofrece. Entonces estamos tratando de solucionar un problema y estamos generando otro. Entonces, yo creo que el criterio y el sentido común aplicado y los modelos aplicados para tratar de poner como muy en blanco y negro por qué es que funciona de esa manera, creo que es un valor agregado a destacar. Y yo creo que es un valor agregado que tenemos que viene también desde las bases teóricas. Entonces, cuando, no sé, naturalmente la educación se enfrenta a unos retos muy importantes ahorita de cara a la evolución tecnológica, a las necesidades de los jóvenes de salir a emplearse, la capacidad de, no sé, tomar cursos cortos online de una manera muy eficiente y ampliar su bagaje, pero esos conocimientos no van a de alguna manera sustituir este bagaje, digamos, que va desde lo fiscal, lo monetario, el comercio internacional. Así uno no vaya, nunca crea que va a tener nada que ver con un balance fiscal. Detrás hay un modelo explicando, oiga, es que es el balance del gobierno, cómo eso compagina con la economía en general de otros sectores. Entonces, esos modelos teóricos que a veces uno dice, eso no tiene que ver con mis intereses en particular, permiten un criterio y permiten como un sentido común para enfrentar desde los problemas más básicos hasta naturalmente los más complejos. Vale, muchas gracias. Creo que ya sé qué poner en mi hoja de vida de ahora en adelante. Ahora que nos mencionas todo esto, con este bagaje, estas experiencias, si un día de estos te encuentras a la Laura de la universidad sufriendo cálculo, estadística, ECOMAT, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué, esto para qué? ¿O qué consejo le darías a esa Laura de pregrado? Pues yo creo que, ¿qué le recomendaría? ¿No? Pues para adelante. Todos hemos pasado por ahí, eso es sufridera con ECOMAT, todos hemos pasado por ahí. Empiezan, yo creo que la lección sería como, empiezan a unirse las partes más adelante, pero además es una tarea que uno tiene que hacer, unir las partes. No es como que un buen día uno le va a llegar como la claridad de todo lo, no, es como, oiga, a mí definitivamente lo que me apasiona es los temas de banca. ¿Por qué no tratar de encontrar
y volver a ver que de alguna manera todo eso aportaba en ese sentido, son pequeños granitos que se van, digamos, poniendo, es un framework conceptual de alguna manera lo que uno está creando. Yo creo que eso sería un mensaje que le diría a Laura, a la Laura del 2002. También le diría que no hay un único camino, ¿sí? Yo les decía pues que tengo un referente de pues un padre economista, PhD, siempre me imaginé yo también haciendo un PhD y claro, tuve muchas dudas en el momento, me parecía como el curso natural y hoy día diría, no, eso no necesariamente era para mí. Creo que he encontrado otras habilidades y otros lugares o nichos donde yo soy también de valor como economista en las diferentes discusiones sin necesariamente haber surtido o generado y transitado ese camino más definido. Entonces, yo creo que un mensaje es, hay que hacerse el camino, hay que encontrar, digamos, ese camino y la economía permite creo yo, pues migrar hacia eso. Creo que sería más difícil uno decir, voy a estudiar 10 semestres de medicina, después miro a ver qué quiero hacer. Creo que sería ligeramente más complejo, no una limitante, pero hay necesidad de estudiar la economía de la salud, sin duda, pero pues creo que la economía te va a dar unas herramientas para hacer un camino un poco más tailor-made. Por último, le diría a esa estudiante y a ustedes que uno tiende a encasillar un poquito y de pronto yo porque venía de saber que era economía, yo sé que hay muchos que entran a estudiar economía y no necesariamente saben qué es, lo van descubriendo en el camino, pero yo tenía alguna idea, digamos, de qué implicaba y de alguna manera también con ello cargaba una cantidad de prejuicios de que no es un economista, ¿no? No sé si les pasa y uno dice, no, yo porque estudio economía. No, es que a mí el arte y la creatividad, eso no es conmigo, ¿no? Yo soy buena en los números. Ah, bueno, entonces estudiaste economía. No, yo pues literatura no iba a estudiar porque es que de pronto leer demasiado era como muy tortuoso para mí. Y uno empezaba a generar unos prejuicios de cara al economista, qué habilidades tiene y para qué sirve. Y yo diría que eso no sé si está cambiando o está cambiando en mi psiquis, pero creo que he descubierto que soy increíblemente creativa, siempre pensando que como no era creativa no iba a estudiar algo que no lo fuera. Y yo creo que todos requerimos y tenemos una creatividad súper valiosa que hay que empezar a permear en lo que hacemos, en nuestra disciplina, y eso tiene que ver con innovación, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con creatividad, tiene que ver con cómo comunicamos las cosas. ¿Qué tal como los economistas hacemos la tarea de comunicar, ¿no? Con todos esos tecnicismos, con esos modelos teóricos, con cierta soberbia, pues de pronto hay que empezar a tratar de aterrizar esos conceptos y comunicar de una manera diferente. Las redes sociales claramente no existían cuando yo estaba en la universidad, son una nueva fuente de información y de comunicación. ¿Cómo vamos a transmitir nuestros mensajes, los hallazgos desde nuestros modelos para que les sirva a las personas de a pie o a la población en general? Y yo creo que ahí tenemos un reto. Entonces también me quitaría un poco los prejuicios de lo que los economistas no somos. Sí somos creativos, sí somos innovadores, sí somos, sí tenemos corazón, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por esa reflexión. A veces como que la ansiedad de salvar al mundo, a mí me pasó como que me gradué y ya quiero salvar al mundo con economía y ya, eso es todo, pero no, o sea, tener mucha paciencia, superar esa ansiedad y que solamente pensar en un camino no es viable. Hay que pensar en todas las opciones, todas las habilidades que tenemos como economistas. Entonces, aquí podemos empezar con las participaciones del público. Así que, por favor, pues digan su nombre, por qué están acá, si estos son estudiantes o algo así, y la pregunta que le tengan a Laura, por favor. Entonces, vale, perfecto. Entonces, empecemos. Sí. Yo como quiera. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas. Mi nombre es Antonia Arango. La primera es, quisiera saber un poco cómo es tu día a día en un departamento de investigaciones económicas, como qué se hace realmente en el día a día, como cosas muy prácticas para entender un poco si ese sería el camino que quisiera y también qué le tiene que gustar a uno para ser feliz en ese trabajo, con lo que pues uno hace en el día a día. Esa es la primera.
Y la segunda, que pues me parece un poco más chévere, puede ser, es no sé si te pasó que saliste de la universidad como con alguna de las cosas que hablabas, como con aspiraciones de cuáles son los problemas que quiero solucionar un poco, no sé, lo ambiental o lo salud o social, cosas así, esos problemas también como tú decías, como estas aspiraciones de querer poquito salvar el mundo, pues en algo que a uno le guste. Y no sé si a lo largo de tu carrera has podido combinar esas aspiraciones que tenías como un poco de impacto con tu trabajo. Y si lo has hecho, ¿cómo, o sea, cómo ha sido? Y si no lo has logrado, ¿cómo has encontrado paz en eso de pues tal vez dejar esas aspiraciones sociales que uno tiene y pues dedicarse a otras cosas? Esas serían las dos preguntas. Bueno, pues cómo es el día a día en investigaciones económicas. Y yo he vivido las dos versiones, la de practicante recién egresada en Citibank, como les mencionaba, y la versión de jefe del área con una cantidad de responsabilidades y conversaciones a alto nivel, con altas directivas dentro del banco, entes de gobierno, contrapartes. Creo que tengo esas dos visiones, pero en esencia lo que uno busca hacer en investigaciones económicas es estarle tomando la temperatura a la economía en todas las formas posibles, en la macro, en el empleo, en el crecimiento, en el entorno internacional, los mercados. Para ver eso, pues cómo impacta, en mi caso, pues el banco y las proyecciones del banco, pero eso hacen, como bien lo mencionaban, muchas instituciones de sector privado, petróleo, tienen sus áreas de investigación o sus economistas para estar haciendo esto mismo y poder anclarlo y aterrizarlo a pues los propósitos propios, digamos, de cada organización. Entonces mi día a día arranca por leer desde muy temprano todas las noticias que uno pueda y ese consumo de información masivo. Repito, cuando arranqué era más con periódico, internet era una herramienta medio recién descubierta, entonces pues era muy intensivo. Le comunicábamos a la mesa de dinero qué estaba pasando, qué estábamos anticipando para el día, pero también tenemos que tener una visión de mediano y largo plazo. Y yo creo que eso es algo también que destaco de la visión del economista. No solo pensamos en el corto plazo, no solo pensamos en la decisión de inversión, en qué variables movieron el mercado ese día, si estalló una guerra, sino estamos pensando las implicaciones hacia el mediano y largo plazo. Y tratar de mantener de alguna manera que los fundamentales que soportan esa visión de mediano y largo plazo pues no se alteren con los movimientos de coyuntura. Entonces nos movemos constantemente en eso, en el día a día, pero también en tener una visión de mediano y largo plazo. ¿Quiénes nos consumen? Todas las áreas del banco, las áreas de sostenibilidad, las áreas de financiera, por supuesto. Nosotros corremos todos los modelos de proyecciones económicas para todo el Grupo Bancolombia, que además tiene presencia en 4 países, Panamá, Guatemala, El Salvador, en adición a Colombia. Entonces, también tenemos una visión global dentro del banco. Tenemos que estar constantemente mirando qué está pasando, qué afecta al sistema financiero. Regulación. No solo los proyectos de legislativos, claro, esos son fundamentales, afectan una cantidad de cosas de la economía, pero también los proyectos regulatorios. O sea, debemos entender la filigrana de cómo el banco hace sus operaciones, cómo gestiona, otorga un crédito, cómo lo cobra, cuando hay altas tasas de interés como las que tenemos hoy día, cómo impacta, cómo se empiezan a colgar los deudores, cómo hacemos una mejor gestión para que no se cuelguen, cómo hacemos una mejor gestión para que nuestra rentabilidad no se afecte como banco. Entonces creo que es un área que impacta y tiene que ver a lo largo y ancho de la organización y es una gran oportunidad para aprender de muchísimas cosas, tocando tangencialmente y para muchos significa una plataforma de inicio de carrera y después decían, no, definitivamente a mí lo que me gusta es eso que están haciendo allá en riesgo de crédito y pues ahí puedes migrar. Entonces yo creo que también es un muy buen sitio para arrancar una carrera porque te permite ver una visión muy amplia de la organización desde la economía, que pues también eso es muy bonito y tiene toda la parte coyuntural. Tu segunda pregunta tenía que ver con... Una pequeña diferencia es que le tiene que gustar a uno
para que a uno le guste ese trabajo? Porque creo que es muy del día a día, mucho de... Sí, pues yo creo que le tiene uno que gustar el dinamismo, ¿sí? A veces nos quedamos cortos en nuestro análisis, no hay tiempo, ¿no? A veces más de una vez digo, uy, si tuviera tiempo para coger esta base de datos, torturarla, hacer unos modelos, escribir un paper, a la vuelta de 6 meses, eso no, aquí esto no funciona, hay otros lugares para hacer eso, y eventualmente a uno lo tortura un poco no tener más tiempo y más cabeza para tener unos modelos pues mejor, pero también es de ser muy práctico, cuál es el consumo de eso, ¿sí? Pero sirve mucho tener los modelos en la cabeza, así uno no los aplique, uno decir, oiga, yo sé que hay un modelo más sofisticado hoy día que se aplica, que es de equilibrio general para ver todas las proyecciones, yo sé que existe y yo sé cuáles son, pero de pronto eso no lo aterrizo de esa manera porque no lo es práctico, ¿sí? Pero yo sé que existe y yo sé, y yo puedo saber qué carece mi modelo en la actualidad, pero que se acomoda un poco como a la coyuntura. Entonces, ¿qué necesitas para ser feliz? Yo creo que muchas ganas de aprender. Yo creo que en un área de investigaciones económicas tiene uno la posibilidad de aprender de todo y seguir de alguna manera muy cerca todos los desarrollos diarios. Difícil aburrirse porque cada día trae su afán, pero pues la contrapartida de alguna manera es no tener el tiempo, la cabeza para pues modelar. Por eso hay personas con los que uno habla que sí están haciendo eso. Oiga, venga, en el Banco de la República hay muchas personas dedicadas a estudiar algunos de los fenómenos que nosotros estamos viendo, pero más desde lo académico, con el tiempo, con los conocimientos y las capacidades para eso. Qué bueno es poder tomar esos insumos y uno decir, oiga, el Banco de la República está diciendo esto y nosotros lo estamos viendo puntualmente en nuestros balances de esta manera. También puede ser una conversación en ambas vías, ¿sí? Entonces, te voy a dar un ejemplo muy puntual de algo que hacemos en Bancolombia, que yo le he visto mucho valor agregado. Y tiene que, cuando proyectamos crecimiento económico, ¿qué miramos? Pues bueno, se puede ir en 1000 modelos, autorregresivos, arimas, equilibrio general. ¿Saben qué modelo es el que a mí más me gusta dentro del Bancolombia? El que vemos con el flujo de transacciones que ocurren a través de nuestros canales. Recuerden que el PIB se publica a nivel trimestral y generalmente con un rezago más o menos de 3 meses. Entonces, cuando nos dicen qué va a pasar con el crecimiento económico más adelante, nosotros tenemos un indicador que se llama el Nowcast, que hace un forecast now, basado en la información transaccional de todo lo que pasa a través de nuestros canales. Más o menos casi el 40% de las transacciones de este país pasan a través de Bancolombia, recaudos, nómina, pagos, transferencias, todos ustedes seguramente pasan por ahí también. Entonces tenemos una visibilidad de información masiva que procesa nuestro equipo con herramientas de inteligencia artificial, tenemos analíticos de datos en nuestro equipo para poder sacarle provecho a eso. Pero nosotros los economistas somos los llamados a decirle, oiga, a mí me parece que a través de esta información podemos tener un mejor indicador de qué está pasando con la actividad económica por sectores. Ellos van, torturan los datos, procesan y sacamos un estimativo. Nuestros estimativos de Naucas a veces nos lo piden los entes de gobierno, porque dicen, oiga, sentimos que allá ustedes tienen una mirada, es ver el flujo de agua directamente a través de nuestros indicadores. Entonces, fíjate cómo desde investigaciones económicas tenemos algo perfectamente, pues, micro, pero que está dando un valor agregado también y no es un modelo de proyección de más mediano plazo. Entonces, eso como para darte un ejemplo, que te guste aprender. Así que creo que eso trae, digamos, la actividad de investigaciones económicas. La universidad sí tenía esas situaciones como las has combinado. Sí, bueno, claro, siempre he tenido como una aspiración de servicio público, de políticas públicas, pero arranqué en el sector financiero sin entender muy bien eso como unía y fui encontrando un poquito esa pasión en el camino de entender los problemas y las carencias que tenemos en este país. Los indicadores de inclusión financiera en Colombia son increíblemente bajos, especialmente si uno lo mira desde el lado del crédito. Hemos avanzado un montón en generar, a través de la adopción digital más recientemente, mayor inclusión financiera. Hoy día, si mal no estoy, más del 95% de colombianos tienen al menos un producto financiero. Eso es increíble. Cuando yo estudié y arranqué los temas de inclusión financiera, podía ser 40%.
no habían corresponsales bancarios en todos los municipios de este país como hoy día existen, no había la digitalización, ni la banca online, ni nada de eso. Entonces yo encontré en el reto de la inclusión financiera algo perfectamente apasionante y que abarcaba una cantidad de aristas. No era simplemente decir, no, pues abrámosle una cuenta a todos y pasemos los subsidios por esa vía, cosa que se hizo y ayudó para la inclusión financiera. Tenía que ver con política pública, pero también tiene que ver con educación financiera, con una cantidad de retos que no tenemos resueltos aún. Para mí, todo lo que uno puede hacer en materia de inclusión financiera ha sido como una bandera que he tratado como de liderar desde la innovación. Entonces, cuando estaba en la superintendencia financiera, encontramos que para poder que las personas tuvieran, ya tenían smartphones o pues celulares que les permitieran abrir cuentas, ya teníamos grandes bancos o jugadores en el mercado con billeteras digitales, ¿qué teníamos que hacer para que lo utilizaran más? Pues entonces ahí hay retos en educación financiera, hay retos en regulación financiera. Tuvimos que mover la regulación, trabajar de la mano de mis amigos abogados, como les comentaba, aprender muchísimo de algo que puede ser muy denso para un economista sentarse a leer una norma, un decreto y escribirlo. Entonces empieza uno a encontrar valor y oportunidades donde uno nunca se hubiera imaginado estar contribuyendo en la regulación para la inclusión financiera, pero hicimos cosas muy bonitas que tienen que ver con identidad digital, vinculación remota para poder hacer eso, y creo que ahí hay unos avances, todavía muchísimo, pero eso es una aspiración y creo que un llamado en que encontré en el camino. No lo tenía tan presente esas necesidades desde que arranqué. Pero hay muchas necesidades, seguro ustedes también las tienen y se trata de cambiar el mundo, como dices tú. Mi pregunta va encaminada hacia cómo en tu carrera tú has pasado tanto por el sector privado, por el público, has pasado por multilaterales, que es algo que uno como desde acá como estudiante uno piensa, no, o me voy a lo público, me voy a lo privado y me caso con eso. Entonces tú has podido pasar por esos distintos sectores. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuáles son los pros y contras de cada uno de los sectores? Y como una segunda parte de la pregunta sería, ¿cómo el haber pasado por ambos tipos de trabajo te ha ayudado y te ha aportado en tu vida profesional y personal? Muy buena pregunta y aprovecho como para dejar un mensaje que creo que nos viene muy bien en esta coyuntura de país también, y es, se hace servicio público desde la empresa privada también, y eso es muy importante y muy valioso. No solo es estar en un cargo público, es tener al país en la cabeza, sí, la rentabilidad, el desarrollo de un sector, el empleo. Entonces, creo que eso he tenido la fortuna de verlo desde lado y lado. Por supuesto, hay ciertas ventajas y facilidades que se desprenden, digamos, de trabajar en la empresa privada. También decir que pues he sido muy afortunada que en la superintendencia financiera la calidad humana que digamos se tenía ya y profesionales muy alta, entonces pues tenía uno una conversación y una posibilidad de generar cambios dentro de eso. Entonces tampoco es que yo sé que puede ser más difícil en otras áreas, pero me permitió un tránsito que yo creo que muchos colegas o personas a las que yo admiro también han tenido carreras similares. Sé que pues Ana Fernanda Mayahuasca estuvo acá, hoy día ya está en el sector privado, pero durante mucho tiempo pues estuvo en el sector público. Carolina Soto, bueno, ahí hay varios referentes que uno también le hacían ver, oiga, no solo es una carrera que me encaminó por esta vía, y si yo no termino de ministra de Hacienda, pues no logré lo que me aspiraba, porque de alguna manera la vida te puede dar un vuelco y encontrarte muy bien remunerado profesionalmente, moralmente, también desde la empresa privada. Y yo creo que uno tiene que buscar eso. Yo creo que uno tiene que buscar hacer país desde cualquiera, digamos, de estas aristas. Y cuando uno encuentra la forma de hacerlo, lo demás como que se encaja de alguna manera. Hay muchas posibilidades de migrar de un lado a otro, y también eso genera, creo que un networking importante. Yo creo que cuando uno empieza a tener como esa fluidez de conversaciones, uno se vuelve como un interlocutor de alguna manera. Y yo creo que eso también es un rol, pues creo que es valioso, uno ser un interlocutor entre los
intereses la parte, digamos, un poco más desde la utilidad y la rentabilidad, pero también desde la sostenibilidad de país, sostenibilidad fiscal, pues yo creo que uno se vuelve de alguna manera un interlocutor importante. Hola, yo estoy en primer semestre, me llamo Martín y, o sea, más o menos la gente aquí preguntó poquito lo que yo también tenía curiosidad de saber de cómo era el trabajo en el Bancolombia y también sobre tu cambio de sectores, pero más, entonces quería preguntarte más específicamente cómo fue cómo es el trabajo de funcionaria pública, porque me parece muy interesante que hayas trabajado en innovación, porque muchas veces se habla de lo que está en el Estado como ineficiente o completamente corrupto, entonces eso me parece algo interesante de que tú hiciste ahí. Y la otra preguntita después, cortica ya, sobre cómo fue tu maestría, porque no sé, porque escuché MBA si tú hiciste algo de Public Administration, sí, ¿en qué consistía eso? Son las dos preguntitas. Trabajar en el sector público es increíblemente apasionante. Difícil, pero apasionante. Poder sentir que uno genera cambios con lo que hace realmente es adictivo y es apasionante. Pero uno también puede hacer eso desde otros lugares. Entonces, pues yo te diría que de alguna manera uno encuentra en esa toma de decisiones muy rápidas, muy prácticas, cosas que en efecto queda en una regulación, queda en una toma de decisión, queda en crear una nueva área dentro de la Superintendencia Financiera dedicada a la innovación, que fue una de las cosas que yo lideré. Son cambios tangibles que si están bien enfocados, uno siente, pues no solo una satisfacción personal, por supuesto, pero también pues una satisfacción de que uno está pues poniendo su granito de arena en donde sea. Precisamente arranqué en la superintendencia liderando el área de innovación y surge un poco la necesidad de ver cómo las tecnologías estaban impactando la prestación de servicios financieros. Han oído hablar de FinTech, han oído hablar de Big Techs, han oído hablar de GovTech, ¿han oído hablar de GovTech? Bueno, GovTech, la tecnología puesta al servicio del desarrollo del gobierno y los servicios públicos y la prestación, digamos, de todo el andamiaje, digamos, del sector público apalancado sobre tecnología. ¿Por qué así podemos innovar en servicios financieros con tecnología para hacer un onboarding online, tener una billetera digital, transferir, hacer un pago de manera inmediata en tiempo real? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con un trámite, sacar una cédula, un proceso judicial? Eso es GovTech. Entonces me preguntas, oye, ¿por qué tan interesante innovación desde el sector público? Pues hay toda una rama de desarrollo que además en este país se empezó a hacer de una manera bastante importante en los últimos años, desde el DNP, por ejemplo, pensando en GovTech. Y tiene que ver con cómo le ponemos tecnología, cómo innovamos, cómo pensamos en el usuario que está sacando un pasaporte para hacerle la vida sencilla y salir rápidamente de su trámite, reduce costos, hacemos más, reduce costos fiscales. Entonces, hay mucho por innovar en el sector público y son transformaciones que se ven y afectan la vida de las personas. Cuando uno ve que, por ejemplo, los subsidios se empiezan a canalizar a través de billeteras digitales, como se empezó a hacer ya años atrás, pues le cambia la vida a las personas. En vez de tener que desplazarse una madre de familia al rayo del sol en La Guajira, recibe inmediatamente su subsidio en su celular. Eso es transformador e innovador. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer en innovación de sector público y hay toda una rama de GovTech. Lo que pasa es que requiere de cerebros y requiere de cerebros frescos como los de ustedes, requiere de combinación de disciplinas, poder sentarse con el programador, con el que está diseñando la interfase, el XY, todo lo que tiene que ver hoy día con esa parte innovadora, pero puesta al servicio, digamos, de otras necesidades y problemas. Volvemos al punto de, ¿qué problema quiero resolver? Problemas hay por resolver.
Hola, gracias. Ok, hola. Tengo dos preguntas un poco nada relacionadas. Una, como me interesa mucho como cuando esa decisión que tomaste cuando terminaste el pregrado de comenzar el PEG, el valor que tiene el PEG. O sea, yo tengo la teoría de que todas las personas terminan haciendo el PEG, pues no todas, pero muchas. Y yo estoy en ese momento como cuál es el valor agregado del PEG, como de pronto también como las personas con las que te graduaste, como quienes no hicieron el PEG, tú por qué lo hiciste, cómo te ayudó. Y una segunda pregunta, como no sé si puedas como pronto hablar un poco como de coyuntura, como, no sé, la decisión del Banco de la República, como las tasas, el prospecto de inflación, que también el Fondo Monetario Internacional ayer subió para pues el mundo entero. No sé si nos des un poquito de eso. Gracias. Aprovecho tu pregunta sobre el PEC para responder la anterior, que era sobre que yo hice una maestría en políticas públicas en Colombia, y hay escuelas pues de políticas públicas acá también en la universidad. Cuando yo estaba, eso acá no existía aún. Y es una maestría que te permite de alguna manera entender los problemas y abarcarlos un poco desde lo más práctico. Y en ese tipo de maestrías son bastante multidisciplinarias. Entonces te empiezas a enfrentar un poquito a lo que es el mundo real, de trabajar con el abogado, trabajar con el programador, trabajar con el financiero, y todos de alguna manera aportar un poco en la solución de problemas de política pública en ese caso, cada uno desde su arista. Sobre el PEG, pues yo valoro mucho algo que de pronto los demás no valoran tanto, y yo creo que yo le saqué mucho provecho, así hubiera sido muy doloroso, hacer la tesis del PEC. Eso hoy día todavía me remonto a, a lo que fue el esfuerzo, a las ideas que quise plasmar ahí, al manejo de los datos, pero ahora lo veo desde la experiencia y decir, oiga, ese problema que yo traté de resolver allá, hoy día lo entiendo mejor y sé que le metería una dummy de regulación y haría mil cosas. Los voy a buscar a ustedes para que me ayuden a sacar la versión actualizada. Era sobre el canal, el impacto de los bancos en el canal del crédito de la transmisión de política monetaria. Pero todo el tiempo me estoy constantemente remontando a lo difícil que fue, pero también lo que me aportó en enfrentar un problema. Entonces, yo diría que, repito, pues la razón por la cual puede disuadir a muchos, en retrospectiva le veo valor. Yo creo que mis compañeros y previo a esta charla tuve charlas con mis compañeros, colegas, donde todos algunos decían, no, el PEG no servía para nada, yo nunca volví a ver a nada de eso, y trabajan hoy día, tienen unas carreras muy, muy valiosas en temas, se volvieron financieros puros, y todos coincidíamos en que como que el marco conceptual de cómo enfrentar los problemas es algo que todos le seguíamos sacando valor. Tengo muchos compañeros que rápidamente decidieron, no, lo mío no es la economía tal como se ve en el PEG, por ende me voy a ir con una maestría en finanzas o me voy a ir de una vez a trabajar y eso me va a dar más luces. Eso creo que también es un camino valioso. Pero pues yo creo que si uno tiene esa curiosidad investigativa, saca uno mucho valor de ese trabajo de tesis, que es algo que uno no hace en el pregrado, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso. También le saco mucho valor a los cursos de verano de acá. Para mí fueron también un poco tortuosos por la intensidad de trabajo al tiempo que ya estaba trabajando, pero también en retrospectiva me parecieron muy, muy alto nivel y muy, muy valiosos. Entonces, pues creo que destaco también eso. Sobre la coyuntura. Sobre... Pero antes de que siga así, más para contarle a Laura. Sí. Y a ustedes, pues, digamos, porque Laura obviamente no le tocó ese pensum. Muy importante eso de la tesis. Yo también yo hice el PEC por eso. Poquito diferente, porque yo necesitaba un trabajo que mostrar, porque entonces yo me gradué siendo economista puro y duro y pretendía, y lo logré, entrar a una maestría en filosofía antigua. Entonces sí fue un salto súper mortal y yo no tenía un trabajo que mandar. Tenía ahí un par de ensayitos en materias digamos, de filosofía que tomé acá,
pero una cosa bien pensada, bien estructurada para mandar como writing sample no tenía. Y obviamente está toda la discusión de, bueno, los pregrados no son programas de investigación, pero tener experiencias de investigación, muy importante que tengan en cuenta lo que dice Laura. En mi caso, claro, fue un poco más como yo simplemente necesito la oportunidad de hacer un trabajo largo y tener algo que mostrar, porque es que tengo que convencer a un grupo de gente que no me conoce de que un economista tiene alguna probabilidad de aportar alguito al mundo de la filosofía antigua. Eso obviamente es una cosa muy, muy específica. Pero quitándole como las minucias a eso, creo que importante, digamos, que busquen esos espacios. Por eso la importancia de los semilleros, de meterle un trabajo, no tiene que ser formal. A mí no me interesaba, digamos, que tuviera título como tesis, obviamente pues de una vez hacia el PEG, en vez de ponerme yo solo en mi casa pidiéndole ayuda a los profesores a ver qué me inventaba. Y para contarle a Laura, nosotros ya no tenemos ni siquiera memoria de grado, que en la época de nosotros dos había dos opciones, la coterminal, que hoy en día es la alternativa terminal 2, y la memoria de grado. Ya no existe memoria de grado en el pensum actual y se reemplazó por los cursos Haciendo Economía 2, que creo que ha sido una innovación pedagógica tremenda. Para contarle un poquito a Laura, son cursos, digamos, que llamamos de desempeño auténtico, es decir, cursos en los que uno se enfrenta a retos que va a tener, digamos, muy probablemente en la vida profesional. Y eso es muy importante, pero creo que buscar esos espacios de investigación es muy, muy importante también y no lo reemplaza uno con nada. Y no necesariamente, fíjense que ni Laura ni yo terminamos, digamos, dedicados a la investigación de manera, digamos, intensiva por la vía del doctorado, de ser profesores de planta, de una universidad, cada uno, o sea, rutas y caminos muy diferentes, pero esa experiencia de investigación no la reemplaza nada, absolutamente nada. O sea, Haciendo Economía 2 son muy importantes, sobre todo como introspección de la primera búsqueda seria de a qué me voy a dedicar. No son, digamos, muchas veces, y aprovecho acá para la cuñita, nos preguntan, oiga, pero ¿por qué los Haciendo Economía 2 no se pueden homologar por práctica? Si son supuestamente los cursos prácticos, no tiene sentido. Y la idea es que, pues en la práctica uno nunca le sueltan trabajo de gerente, ¿sí? O sea, uno es practicante. Entonces, obviamente hacemos un ejercicio muy cuidadoso de no pasar, digamos, ciertos trabajos como práctica profesional, pues es como chévere que exista la oportunidad y si necesita la plata, hágale de una, pero no cualquier cosa lo entrena como economista. Pero así pensemos en la práctica más de economista clásico, como qué sé yo, la práctica del Banco de la República. Entonces, la práctica canónica en esta facultad. Pues no van a ser Leonardo Villar, ¿sí? Y por eso los cursos de Haciendo Economía 2 sí son muy importantes, porque el desempeño auténtico ahí es, tenga responsabilidades y enfrentes a retos que no le van a soltar en su primer trabajo, ¿sí? Pero entonces es muy importante y por eso quería meter la cucharada, porque fíjense que son dos personas, no es que me tengan que tener a mí como referente, Laura sí está invitada acá como egresada destacada, pero el punto es enfrentarse a trabajar un problema durante un tiempo largo, articularlo, tratar de mostrar resultados, conclusiones, es una cosa que no se reemplaza por nada, incluso si uno no quiere, digamos, más adelante seguir la vida académica. Entonces, mil gracias. Nunca pensé que iba a decir eso que me hicieron decir. Me salió natural, como, uy, en serio, estoy diciendo que lo mejor del PEG fue la tesis. No sé. No es libretear, no, para nada. Pero además también te complemento, le da a uno la posibilidad después de consumir material investigativo para el día a día. Yo creo que si yo no hubiera hecho esa tarea de ese trabajo investigativo, esa inmersión en un tema, en los datos, en la estructura de cuál es mi aporte, yo no tendría las capacidades de extraer eso de otras investigaciones. Y todos necesitamos estar consumiendo ese material independientemente de donde estemos, ¿no? Creo por allá. Bueno,
Creo que esta pregunta se marca un poco justamente en la nueva Nobel de Economía y también en yo siendo una mujer economista que en el futuro le gustaría ser mamá. Y justamente hablabas de eso hace un rato. Y es que, pues justamente el estudio de Claudia Goldin, aunque es en países desarrollados o de altos ingresos, muestra que hay una diferencia en el salario cuando nace el primer o la primera hija. Entonces yo creo que esto tiene como dos preguntas y es primero cómo balancear ese tiempo para poder dedicarle lo suficiente a una familia, pero al mismo tiempo sin tener que renunciar necesariamente a algunas cosas, porque yo creo que igual toca renunciar a algo, pero pues ahí hay un costo-beneficio. Y la segunda es si en algún momento has encontrado como de frente estas situaciones donde tú digas como en mi momento, en mi vida profesional, yo sí viví como esta brecha salarial o alguna brecha como por ser mujer y cómo las enfrentaste. Bueno, creo arranco por la segunda. Si alguna vez he notado esa brecha salarial, yo arranco por decir, yo soy de una vieja escuela, que no es la de ustedes y que no debería ser la de ustedes, hombres y mujeres. Y creíamos que tocaba o lo uno o lo otro. Tocaba sacrificar. Recuerden que les contaba que mi mamá fue ama de casa y mi papá fue el profesional. Yo siempre tuve esa idea de hacer las dos cosas, pero para mí, en mi psiquis, era sacrificar lo uno para poder tener lo otro, y mi decisión de renunciar a mi trabajo y dedicarme a mis hijos 5 años, porque además pues eran dos, no podía dedicarle a uno y no al otro, fueron 5 años que yo me salí del mercado laboral, digamos, formal. ¿Qué pasó en ese camino? No, pues de todo. Todos mis colegas ascendieron, el puesto que iba a ser para mí lo cogió la que me había reemplazado, y durante mucho tiempo tuve esas grandes dudas de ¿qué hice? ¿Pero por qué? Pero al mismo tiempo fui muy feliz y no cambiaría por nada de esos años. Y ellas, las que habían ascendido, me miraban a mí con celos de, tú pudiste dedicarle ese tiempo a tus hijos. Entonces, yo creo que ustedes viven en una generación diferente donde se va a poder compaginar de una mejor manera a través de políticas públicas, a través de los hallazgos de la Premio Nobel y toda la literatura que está saliendo en este mundo, la economía del cuidado, y hay cualquier cantidad, digamos, de políticas para implementar, para mejorar eso, cualquier cantidad de esfuerzos desde la empresa privada también para ayudar a cerrar esas brechas, van desde la revelación de los salarios, van desde cualquier cantidad de cosas, digamos, de literatura también en el mercado laboral. Hay toda una, digamos, tendencia, que mujeres mostrando que son ejecutivas, profesionales, en juntas directivas, ayuda a que más mujeres sientan que tener ese modelo existe. Entonces, yo creo que a ustedes les toca una generación diferente. Yo en mi psiquis todavía tengo una cantidad de sesgos de género que todo el tiempo uno dice, no, sesgos de género, eso uno le suena como algo que los demás tienen que trabajar, y cuando uno va y se voltea, el hecho que yo era pensado que era o lo uno o lo otro, es perfectamente un sesgo, digamos, de género propio, un poco de la manera que crecí. Afortunadamente, pude como encontrar ese balance más adelante y de alguna manera sacrificar, pues, sueños, aspiraciones, lo que tenía que llegar en ese momento lo he recibido muy bien y he podido hacer con eso lo mejor que he querido. Claro, pues perfectamente hay otras historias diferentes de mujeres que pues no tuvieron hijos y hoy día están allá en la cúpula, esa es otra historia, y hay quienes pues nunca regresaron al mercado laboral. Son retos muy grandes, pero son retos que hoy no solo se están estudiando, se están documentando, sino que se están tratando de subsanar con políticas que van desde licencia de paternidad, más tiempo, ¿no? Hay una cantidad de cosas que están pasando en esa vía. Yo creo que son muy afortunados en no pensar que tiene que ser lo uno con lo otro, y disfrutar, yo creo que la decisión que sea. Yo creo que eso también hace parte como de toda esta literatura y narrativa en torno a eso, y es respetar y estar contento, pues cualquiera que sea esa decisión. ¿Alguna vez he sentido como esa brecha salarial? No lo sé, seguramente sí lo sentí en oportunidades, sí sentí que
que en oportunidades pues yo tuve que sacrificar en cierto momento, no lo cambio por nada, mi trabajo como les comentaba volvió a estar ahí, nunca me imaginé que yo iba a volver a la superintendencia financiera. Yo creo que hay muchos sesgos propios que uno tiene. Cuando yo volví al mercado laboral sentí que ellos me estaban haciendo que el favor a mí, cómo me volvieron a emplear a mí, muchas gracias, ¿dónde me siento? Después de haber tenido oficina, volví al puesto, yo, no, aquí estoy perfecta. Y eran como unas cosas que uno mentalmente tiene como, es que yo me fui, yo fui la que como que me salí y ahora me están haciendo el gran favor de traerme de regreso. Y no, yo creo que eso está cambiando también con otra serie de referentes que dicen, ¿no? Mamás que vuelven, profesionales hombres que respaldan estas políticas, eso es súper importante. Creo que eso tiene que ver mucho con encontrar, digamos, esos espacios. Tenemos espacio para una última pregunta, entonces lo que voy a hacer es como, les voy a dar la palabra a ambos, pero tienen la responsabilidad de ser súper concisos. Entonces, pues da igual el orden. Ok, hola, mi nombre es Santiago, estoy en quinto semestre de Economía. Mi pregunta es, ¿cuál crees que ha sido tu factor diferencial que te ha diferenciado de las demás personas que, por ejemplo, empezaron contigo en las prácticas en Citibank y pues solamente hay un jefe y los demás no llegaron bueno, creo que no llegaron al puesto al que tú llegaste? Entonces, ¿qué soft skills o ese tipo de habilidades crees que te ayudaron en ese camino? Y lo otro, también muy conciso, es comentaste que además de tener un puesto de muy alta responsabilidad en Bancolombia, eres mamá, cumples un papel importante en la familia y eres maratonista. Ese último punto me pareció muy interesante porque yo, cuando intento hacer algo así como llevo 6 meses entrenando y a veces siento que las 24 horas se me quedan cortas y solo estudio y entreno. Entonces, como tú que haces tres cosas, trabajar, entrenar y ser mamá, ¿cómo te alcanza las 24 horas para todo eso? Mi pregunta también iba muy relacionada a eso. Yo soy del último semestre de Ingeniería Industrial y Economía ya, estoy buscando prácticas y lo que te iba a preguntar es como tú como Chief Economist, como que es como jefa, ¿qué es lo que diferencia a una persona? Porque a veces la que llega al puesto o la que es el CEO no siempre es la que tiene mejor promedio o las mejores calificaciones, sino que tiene otras cosas que no se pueden ver o que tú ves y nosotros no vemos, que tú dices como esta persona sí y esta persona no, y esa pues es muy relacionada a los dos, la verdad. Bueno, pues habilidades blandas, que es una palabra terrible, ¿no? Creo que ahora lo están llamando diferente, ¿no? ¿Cómo lo llaman? No, seguimos llamando mal llamado soft skills, sí, bueno. Sí, yo creo que eso es algo, tal vez en una de las preguntas que me habían mandado, esas así libreteadas, era como que, ¿qué le falta al economista uniandino? O que pues yo creo que las capacidades blandas, mal llamadas blandas, son súper importantes y tienen que ver con comunicar, con liderar, con gestionar, con manejar un mundo de cosas al tiempo, ¿sí? Y pues eso es lo que intento hacer con las múltiples facetas de mi vida. Y yo creo que cuando uno es un referente en que uno es el jefe, pero ellos saben que es que yo a las 8 de la mañana estoy terminando de entrenar, pues ellos también dicen, se puede tener una vida, se puede tener un espacio, la vida personal es importante, no, de pronto tienes es un perro, un gato, unos niños, es exactamente equivalente poder tener, digamos, ese respeto y ese balance vida personal, laboral. Y yo creo que el trabajo, otra cosa que yo creo que la generación de ustedes va a tener diferente es la posibilidad o la importancia de tener eso. En mi época uno no hablaba de lo que hacía en su vida privada, nadie, uno llegaba al trabajo a la hora que era, se iba a la hora que tenía que ser y nadie ni mencionaba qué era lo que había hecho o trató de meter dentro de las horas laborales. Yo creo que eso está cambiando porque hay mucha literatura también que muestra cómo esas habilidades, el manejo del tiempo, la actividad física nos hace mejores profesionales. Entonces, cuando uno tiene jefes, referentes que hacen lo mismo que uno dice, no solo, pero al mismo tiempo uno los ve
confiados, líderes, capaces, haciendo toda la tarea como toca y encontrando el tiempo extra para esas otras cosas que son hobbies, pues de alguna manera lo hace a uno decir, ah, sí se puede tratar de incorporar todas esas cosas. Yo creo que el manejo del tiempo es algo muy importante, que es de pronto es un soft skill que no se está desarrollando, pero el manejo del tiempo es súper importante, tener un buen manejo del tiempo. Eso significa sacrificar a veces calidad por lograr más toma de decisiones basado en unos criterios. Uno podría quedarse para tomar una decisión pidiendo una cantidad de estudios y pasa el tiempo, ¿no? Entonces, esa capacidad de gestionar creo que también es algo muy valioso que quienes tratamos de incorporar una vida pues de actividad física y personal muy cargada de alguna manera, pues al final yo siempre digo, esto me está haciendo un mejor profesional, ¿sí? A mí las ideas me están fluyendo cuando estoy haciendo esto, cuando estoy conversando con mis hijos, cuando les estoy preguntando a ellos qué entienden por una tasa de interés. Yo ahí estoy trabajando de una manera diferente y trayendo algo distinto a la mesa. Entonces, preguntaban cuál es ese factor diferencial. Pues a mí me lo trajo ser mamá de alguna manera, me trajo la confianza que no había tenido jamás en mi carrera, de decir, aquí yo no tengo nada que perder, voy a decir que soy triatleta y que qué pena, no me escriban antes de las 8 de la mañana porque es que me van a encontrar montada en una bicicleta. No tengo ningún problema con decir, qué pena, me tengo que ir a la cita médica de mi hijo, sí, se le acaba de caer un diente. Ah, qué bien, ¿qué hace tu hijo? Entonces, fíjate cómo las conversaciones, cuando uno abre un poquito ese diálogo y lo aceptan a uno por quien es uno, todas sus facetas, como arranqué esta conversación, te trae una confianza y te trae algo que también es una capacidad blanda que destacan mucho hoy día para puestos gerenciales, directivos y liderar conversaciones. Entonces, me costó mucho llegar ahí. Seguramente durante mucho tiempo llegué con el pelo mojado y medio me escondía, decir, no, aquí llegué a la reunión, estoy a tiempo. Pero cuando uno tiene la confianza, saber que hay otras personas siendo exitosos, poniendo la ficha en múltiples facetas, pues creo que todos también tenemos algo más para aportar a la conversación, ¿no? ¿Qué tal si todos fuéramos exactamente igual, hiciéramos exactamente lo mismo? Vuelve al tema de la creatividad y de la innovación. Aquí a veces uno aporta desde otras aristas. Y ánimo con el entrenamiento. Allá se llega. Muchas gracias, Laura. Creo que podemos salvar que la formación como economistas no solo es profesional, somos seres humanos que estudian y se forman para sus relaciones emocionales, sociales, como mamá, como esposa, como hijo. Entonces, creo que con la reflexión que hace Laura, creo que tenemos que pensar que esto no solamente es una vida profesional, es una formación para toda la vida y que yo soy de los que está optimizando desde que se cepilla los dientes hasta cuántas horas tengo que dormir para prepararme para el parcial, cosas así. Entonces, podemos estar pensando en estas múltiples facetas como una construcción, como un economista, más no el economista, cada quien desarrollará sus propias habilidades, sus propios retos. Y hablando de estos retos, hablando del futuro, la última pregunta es, ¿qué se depara para tu futuro como mujer, como economista, como profesional? ¿Qué piensas que se viene adelante? Ay, no sé. Donde le pueda ser útil a la sociedad. Yo creo que si es desde la organización en la que estoy ahora o en la que estaría después, desde las aulas también. No, soy profesora para que vean el nivel de abanico que manejo de la especialización de derecho. Se abren oportunidades en temas de regulación e innovación. Doy ahí contribuyo ahí, entonces pues de pronto volver a las aulas, de pronto de economía también. Creo que hay mucho para hacer en este país, en el sector público, hay mucho por innovar, hay mucho talento para atraer. Me gusta pensar que soy un buen imán de talento. En mi equipo siempre hay personas increíbles y unos talentos extraordinarios que después se van a otros lados, así que ojalá también poder encontrarme con algunos de ustedes en el futuro, sepan que allá en Bancolombia también nos pueden tocar la puerta.
sí, me sueño con conseguir avanzando. La presencia de mujeres en juntas directivas es algo que tenemos como un referente importante y cada vez más van abriendo el camino hacia allá. Me sueño con aportar también en eso y bueno, seguir contribuyendo también con estas conversaciones. Me pueden preguntar, buscar para lo que necesiten. Creo que siempre es valioso tener referentes y espero pues ser eso también para algunos de ustedes. Bueno, muchas gracias por este espacio, por esta charla, a Laura, a el equipo de la Facultad de Economía y a los asistentes. Esperamos vernos otra vez. Muchas gracias. En serio, muy buena.